Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de su podcast Acting Out. Yo soy el psicólogo Juan José Cortés y pues les traigo un nuevo capítulo con una invitada muy especial que justamente ayer o antier que me ponía a pensar, ¿no? En su presentación. Yo dije, ¿cuántos años tengo conociéndola? Y dije, ya 10 años. Y dije, el tiempo pasa Sí. bien rápido. Uh-huh. No saquen sus cuentas de cuántos años tenemos. Pero bueno, ella es una muy gran amiga. ¿Quieres que te presente o te presentas? No, tú Ajá, preséntame. muy bien, Quiero pues, escuchar. ¿quieres escuchar? Ajá. Pues, justamente ahorita que llega, ¿no? Digo, más bien ella me dice como, ¿cuántos años tiene que no te veo, no? Y pues realmente no sé mucho de qué estás haciendo actualmente. Pero bueno, pues ella es la psicóloga, ajá, Carolina Álvarez, Merced. Ujú. Ujú. Bienvenida y pues mejor tú dinos a qué te dedicas actualmente. Ay, a muchas cosas. Ujú. Ser adulta A ser independiente. adulto independiente. Estoy trabajando como paramédico ahorita, provisionalmente. Estoy dando consulta en un nuevo espacio, del que Ujú. te contaba hace un momento. ¿Qué más hago? Escribo de vez en cuando. Mm, por ahorita es lo que hago. Ujú. Ujú. Muy bien. Sí, sí veía, ¿no? Lo de paramédico, que yo Ujú. creo que me preguntaban, ¿no? Como, ¿cuál es el tema? Ujú. Y les digo yo, pues es que no hay un tema, ¿no? Es como sentarnos a encender las cámaras, ponernos nerviosos y ver qué va Ver el saliendo, ¿no? acting out, ¿no? Ajá, exactamente. Pasar al acto. Este, pues, ¿por dónde empezamos? Pues, antes que nada, muchas gracias. Ajá, sé que es domingo y que estamos haciendo otras cosas. que tenemos, ya tenemos público, la primera vez. Que Es, se va a comportar, que se va a esperemos. comportar, Ajá. ajá, y que va a estar ahí como escuchando lo que aquí pasa, aquí se Aquí queda. se queda. Y pues bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Que lo explico en el capítulo cero. Realmente, como te decía, no hay un tema, es un espacio libre. Les pido de nueva cuenta que sean muy cautelosos en los comentarios que lleguen a poner, que si no tienen algo bueno que aportar, pues mejor no digan nada. Sí, Este, neta. no queremos hate ni la cancelación. Ajá. De pronto ya exponerte a unas cámaras, pues también uno se expone a que otras personas te critiquen, pero pues siempre hay que pensar en que somos personas y que merecemos un respeto. Ajá. Para que no Suscríbanse, empiece. Bueno, esto es suscríbanse al todo. canal y compartan. Ajá. Sí, luego la gente agarra mucho valor cuando está atrás del teléfono y sin foto de perfil ni nada y escribiendo feo. Ujú, No, no hay necesidad. ujú. Estamos Sí, este es platicando a como un gusto. espacio libre, ajá, que no pretende educar, solamente como compartir las historias y de pronto habrá algo que se les mueva. Ujú. Ujú. Pues, ¿por dónde empezamos? Esto es como decías, ¿no? Como muy Muy psicoanalítico. psicoanalítico. Eh, Me sentí muy, ujú. muy en esa onda. Pues no lo sé. Como no hay tema, Ujú. no sé desde dónde empezar. Pues acuérdate que, o sea, no hay tema en realidad, pero sí va como una línea, ¿no? Y es con que la gente te conozca o que sepa tu historia Ujú. y a lo mejor algo que te haya pasado, que te haya marcado, momentos tristes, momentos felices, ajá, el acontecer de la vida misma. Bueno, todo empezó cuando tenía 7 años. ¿No es cierto? Pues no sé, fíjate que ahorita traigo muy fresco como eh, en mis referencias, traigo muy presente la película de Soul, no sé si ya la viste. La del alma. Ajá. Ujú. Y Estamos en México. uy, ay, Gringaderas, perdón. Ahí en gringaderas aquí México, no. ahí digo, en la plataforma donde está, ahí se llama Soul. A mí me vale. No, estaba viendo esa película y me llamaba la atención de pensar en el propósito, en el gran propósito de la vida, ¿no? Que luego
ya sea como dentro de del trabajo que se hace o que hacemos. Y afuera también está como esa pregunta de, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi vocación? ¿Y cuál va a ser esto? Y a mí me causaba mucho conflicto esa parte porque yo sentía que estaba como en este dilema que en algún momento mencionaba Dana Paola de ser la actriz que cantaba o la cantante que actúa. Y decía, bueno, pues yo también tengo que elegir porque estar en el área de prehospital y estar en el área de psicología, pues de alguna manera sí se pueden llevar, pero es como muy diferente la dinámica, por lo menos en el lugar en donde yo estoy. Entonces, cuando estaba viendo esa película, hay un personaje, la verdad no me acuerdo cuál, porque la acabo de ver, Y no te acuerdas. y no me acuerdo, la verdad. Y que decía que los humanos nos preocupamos mucho por tener un solo propósito así grande que nos motive, que en este caso del protagonista era como tocar el piano en una banda reconocida y así, pero también tenía otras cositas que hacía y que de alguna manera le daban ese algo, como esa chispa a su vida. Y este personaje interviene y dice, ay, estos humanos y sus ganas de tener nada más un propósito. Y dije, ah, ¿cómo crees? O sea, puedo hacer las dos y no va a haber ningún problema. A lo mejor se puede escuchar como, pues sí, ¿no? Pero a mí en ese momento fue como de, ¿cómo crees? O sea, que sí puedo hacer las dos y no va a pasar nada. O sea, como que puedo eh, entrar a ser más de lo que ya soy. No sé, como que... Que es como un tema bien controversial, ¿no? Oh. El decidir si se pueden hacer más de dos cosas o si tienes que enfocarte como en una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita antes de iniciar que te contaba, ¿no? Y decía como, yo el podcast en un primer momento lo pensaba como muy, muy aparte del consultorio. Y decía como, sobre todo por el ser cauteloso y el no llegar a decir yo algo que la gente lo pudiera tomar como una verdad, porque aunque sea un profesional de la salud mental, pues no tenemos la verdad absoluta. Y creo que hablar de salud mental es como muy amplio, muy, muy amplio, y cada quien va a tener como sus puntos de vista, sus opiniones, pero conforme voy entrando como en las grabaciones, ¿no? Pues no podía zafarme. Y ya por eso a partir del capítulo anterior, pues ya dije, pues sí, soy el psicólogo Juan Y José. hágalo como quiera. Y, y entonces entraba, ¿no? Justo como en ese dilema y decía, a ver, pero entonces voy a estar haciendo dos cosas. Porque quiero como, sí, siempre he querido y tú estuviste, ¿no? En ese primer momento y Sí. que fue hace 10 años que bromeábamos en la facultad. Y yo grababa y tener mi canal y ese tipo de cosas, ¿no? Y que les decía, voy a hacer un canal de YouTube, pues, y ahorita como que dije, bueno, pues ya, ahora sí, lo voy a hacer. Ahora sí, vente. Como siempre decías, ¿no? Siempre dices, no, no voy a comprar cosas y esa vez como que hasta compré una cámara y cosas así. Y una luz y un micrófono, creo me acuerdo. Y que desde entonces tenía como ese deseo, ¿no? Y que no, pues no lo había podido hacer, en realidad no lo había podido yo como pasar al acto, ¿no? Y entonces entraba como en esa discusión, a ver qué voy a hacer. Porque de pronto decía, y porque vi no sé si sepas quién es Lupita Villalobos. Sí. Bien chistosa. Mi hermano es fan de Lupita Villalobos, pero él es el quesito en nuestra vida. Y ella era recursos humanos. Y entonces empieza a hacer como sus videos y le va muy bien. Y entonces dice que ella está una vez entrevistando a alguien. Bueno, llega alguien y dice, tú eres Lupita Villalobos, que no sé qué, yo te sigo. Y como que se puso muy eufórica, ¿no? Más allá de que fuera a pedir una entrevista de trabajo, sino por conocerla. Y entonces dijo, tengo que tomar una decisión. O voy a seguir siendo recursos humanos o ya me voy a dedicar a las redes. Y pues toma la decisión, ¿no? De dedicarse a las redes. Entonces yo pensaba, ¿no? Como a lo mejor muy fantasiosamente, si en algún punto llega a suceder eso, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? Por como seguirme exponiendo
al ojo público en una red social o seguirme dedicando a la clínica. Que realmente mi deseo pues siempre ha sido dedicarme a la clínica, pero entonces entras como en esas fantasías, ¿no? De decir, ¿qué voy a hacer? Porque Ujú. habrá gente que diga, ¿no? Y pues la misma gran Dana Paola dice, tengo que dedicarme solo a una cosa. Ajá. Ujú, Y es que podría pensarse que a lo mejor volvemos a lo mismo, que solamente tenemos que hacer una cosa ujú, y que a lo mejor se pueden contraponer, pero hay psicólogos y psicólogas, por ejemplo, en TikTok, ujú, que hacen eso mismo, o sea, hacen su contenido y atienden la clínica o atienden su ujú, espacio terapéutico, como le quieran llamar, que eso es otro tema, pero que se pueden como conjuntar las cosas. Hay un libro que estoy leyendo de un diplomado que estoy tomando que habla de justamente la autorización profesional, que es ujú. como mucho de lo que tenemos nosotros. Si yo te digo que te tires de un puente, no lo vayan a hacer, pero si alguien con una carrera que medianamente le sabe y que es de la salud te dice, ve y tírate del puente, pues vas a decir, pues tiene razón, ¿no? Porque sí lo voy a hacer, o ponte de cabeza, o cosas así. Ujú, Y es algo con lo que tenemos que lidiar, como en esta parte, pero no necesariamente tienen por qué contraponerse, porque justamente podemos hacer que funcionen. En el caso de Lupita Villalobos, pues es un poquito más complicado porque tiene que lidiar como con otras cosas y también creo que es una decisión, o sea, ujú, poder hacerlo funcionar de alguna manera o ujú, no, o que no se toquen y solamente dedicarte a una cosa. Claro que sí, una de las cosas te da algo lo suficientemente valioso como para poder atenderla nada más, pues está perfecto. Entonces, ¿crees que el hecho de dedicarte solo a una cosa tenga que ver con los resultados que obtengas de esa cosa? Y si no, tienes que dedicarte a más. Es que depende de lo que tú quieras, pienso yo, porque pensando como en lo de Lupita, pues es como a lo mejor le daba más esa parte de ser Ujú, reconocida, que todo esto lo estoy asumiendo, o sea, yo no ujú. sé. A lo mejor el Y al ratito reconocimiento, Lupita Villalobos demandándonos. cancelándonos. No, pues Ojalá, esa no, no es no. cierto, Lupita. Te queremos mucho. No, o sea, es como esta parte de decidir, bueno, o sea, a lo mejor yo ya no quiero estar aquí, me va muy bien, porque ella no sé en dónde la escuché hace poquito, pero decía que le iba muy bien de recursos humanos, que estaba Ajá, súper bien, sí. pero que ella decidió dedicarse a esto nada más de las redes porque le daba otra cosa, ese algo más. Ujú, Volvemos a lo mismo, a lo mejor pensándolo desde un lugar un poco más conservador, dirías, pues no, o sea, que se vaya a los recursos humanos, o sea, si le va bien, ¿qué le mueve? ujú, Pero pues te da otra cosa, más allá del dinero, el reconocimiento, los resultados, independientemente de lo que busques. Entonces, tiene mucho que ver como eh, lo que desea la persona, te ujú. decía. Ujú. Sí, porque por ejemplo yo igual me hice como esa pregunta, ¿no? Hace varios años, cuando era profesor. Ajá. Ahorita si me dicen, ¿das clases? No. O sea, como no volvería a ser profesor jamás en la vida. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy pesado, ujú, muy mal pagado. Ujú. Así tengas como una base estés en gobierno, yo pienso que es como muy mal pagado. Ujú. Y trabajas más del tiempo Que debería. o sea, si te contratan 8 horas, vas a trabajar 16 porque tienes que hacer exámenes, tienes que revisar exámenes, tienes que hacer planeaciones, tienes que quedarte a reuniones y un montón de cosas. Yo, en lo personal, preferiría seguir creciendo el consultorio, porque es algo que me llena más, que me gusta más, que me deja más. Luego hablar de dinero no es como un tema también, pero pues, o sea, como yo les digo, ¿no? A la gran mayoría de gente tenemos como el tabú de que el dinero no da la felicidad, pero yo creo que sí la facilita mucho, ¿no? Sí, o sea, es un medio para, pero ahí Exactamente. volvemos a lo mismo. A lo mejor el,
capacidad adquisitiva está por encima de lo que puedas obtener a través de él. O sea, no es nada más, bueno, creo yo que no es nada más como tenerlo, sino también utilizarlo justamente para estas cosas, independientemente de lo que quieras, viajar, comprar, ser un adulto independiente con gustos de mentes y comprarte lo que quieras de niño o de niña, no sé. Y no nada más tenerlo ahí, porque hay gente que su objetivo es como solamente tenerlo ahí y hacerlo crecer y crecer y crecer, pero no utilizarlo. Y cada quien, ¿no? Pero va dependiendo mucho. Y lo que te iba a decir es que dentro de esto que he estado estudiando, he encontrado como algo en lo que se pueden conjuntar ambas áreas, que es un poco como la lógica de la emergencia y la lógica del espacio terapéutico, que no era como del tema, pero me viene a la cabeza porque yo jamás en la vida pensaba que se podía atender solamente en una sesión. Y cuando yo estaba leyendo ese libro o el material que nos dan, fue como de, ¿cómo crees que en una sesión? Y en mi cabeza estaba de, no, a mí me enseñaron que esto tiene que tardar años y que tiene que tardar por lo menos meses, ¿no? Para que puedas resolver las cosas. Y vaya, trabaja con una lógica y con casos distintos o muy particulares, pero en esencia es eso, trabajar una sesión. Y tiene que ver con pericia del terapeuta, de cómo qué recursos manejas, cómo viene la persona, y yo me quedaba así como con la cabeza volada. Y que justamente esto se utiliza en áreas de desastre o que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos. Entonces, ahí como que pude construir un puente entre ambas partes y dije, bueno, no tienen como que estar tan peleadas estas dos áreas importantes en mi vida, porque en este momento de mi historia hasta el día de hoy son áreas muy importantes. Entonces yo decía, se va a estar como muy peleado porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces siento que es como tener diferentes caminos para hacer funcionar las áreas de tu vida o que no lo hagan. No sé. Sí, yo creo que tiene que ver, ¿no? Justamente como lo diría Freud, con la subjetividad de cada uno y que quien le funcione, lo puede hacer como de esa manera. Habrá quienes no. No sé, me quedaba pensando como tú me conoces y siempre soy de que estoy haciendo una cosa y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa. Como que no soy de quedarme quieto, ¿no? Pero de pronto sí llegó un momento en el que recuerdo y esta frase como que me resonó mucho. Y yo creo que ella ni siquiera lo hizo como con esa intención, ¿no? Se llama Dulce. Hola Dulce, espero estés viendo este video. Más te vale. Que fue con quienes viví algún tiempo. Y pues ellas saben como un poco más de cómo soy. Y un día me dijo como otro negocio a todo le haces y ni a ninguno le pegas. Ajá. Pero me lo dijo así como entre el chiste. Ajá. Y pues yo como que sí dije como sí es cierto, ¿no? Como que a todo el negocio lo quiero hacer y ninguno funciona. Que el anterior no fue el de las bebidas, que ese sí funcionó, pero pues estaba funcionando, pero me lesioné y ya no pude continuar, ¿no? Entonces, pero sí me llamaba mucho la atención ese comentario. Y entonces decía, sí, será realidad, que solamente tengo que dedicarme como a una cosa y encaminarme. Y de pronto, por ejemplo, yo en mi experiencia en ese sentido te podría decir que sí pasó algo. Claro que se gana más vendiendo bebidas alcohólicas que en el consultorio. Sí. Porque yo en un fin de semana me ganaba lo que me gano aquí en toda la semana. Entonces decía, y si me dedico completamente a aquello mejor. Porque no podía, por más que trataba como de lidiar con ello, no, por los tiempos, porque luego decía, no tengo pacientes, no importa, el fin de semana como que me anivelo económicamente con lo que salga. Y entonces a lo mejor ya luego no había evento el fin de semana y decía, con lo que salga del consultorio,
pero entonces como que empezaba a descuidar, ¿no? Las dos partes y entonces, pues ya, decido mejor abandonar de nuevo esa parte y dedicarme ya, pues exclusivamente al consultorio y es como me ha funcionado a mí. Y ahorita que me escuchaba, ¿no? Pues sí son dos cosas bien distintas. El vender bebidas alcohólicas y el tener un negocio. Cómprame 3 y la primera sesión es gratis. Ándale. Yo no sé. Pero es que creo que a lo mejor yo lo veo distinto porque digo, bueno, es que aprendiste de esa parte. Sí, o sea, se puede ver como de, ah, ya estaba desatendiendo, pero tenías dos entradas de Ujú, ingreso. Entonces, si no era una, era otra. ujú, Yo lo veo poco por ese lado. ujú, Por lo que haya sido, pues ya no se pudo hacer porque pues, pasan cosas, ¿no? La vida adulta y uno ya no está tan joven para ya no ujú, ilusionarse, ¿verdad? Pero este es justo eso, depende de dónde lo mires. ujú, Yo no, al menos yo no me acuerdo que me hayas contado como que realmente hayas descuidado aquí, solamente ujú, fue encontrar la manera de que funcionara. Pero volvemos a lo mismo, es como parte de la subjetividad. Y alguien sí puede opinar, no, pues no, no, dedícate a una cosa porque pues tienes que meterle ahí como toda la ujú, atención y el tiempo y lo que tú quieras. Y puede haber gente que no, que te va a decir de diversifícate ya, sí, muévete y hazle por aquí, hazle por allá y no te quedes solamente en una cosa. Pero justo depende como qué es lo que te funciona a ti. ujú. Y ya aparte ahorita la vida, ¿no? Como que económicamente necesitas estar haciendo varias cosas al Ajá. mismo tiempo. O no, Ujú. o sea, Bueno, o sea, sí, es volvemos justo, a eso. justo Ajá. eso. Alguien puede ver como la situación económica y verlo así como que está difícil o como sea, y aún así decidir no hacer todo Ujú, o nada y solo hacer una cosa y estar bien con eso. ujú, O sea, hay más formas de llegar como a ese objetivo de encontrar qué es lo que quieres hacer o quién quieres ser o simplemente no preguntárselo porque también para eso se ocupa espacio mental si ujú, quieres pues sin pensar como en algo monetario también invertirle a la terapia no es comercial pero invertirle a la terapia ujú. y preguntarte y tener el espacio y la fortaleza para empezar a preguntarte esas cosas porque una vez que empiezas ya no hay vuelta atrás, o sea, ya empiezas como a irle rascando, a irle buscando una respuesta o respuestas. Ujú. Y a ver, porque no entendí mucho como un comentario que hiciste atrás. ¿Por qué paramédico? O paramédica, diría la presidenta. Ah, sí, para La médica, presidenta, la presidenta. paramédica. Por chismosa, Ujú, básicamente. Es que mira, yo entré a trabajar a Secretaría de Salud en pandemia, en el ujú, 2020. Entonces, cuando entro a trabajar ahí, me mandan no sé si se puede decir eso, al C5 y pues ya vemos, al rato bien cancelada. No, llegué a trabajar al C5 y ahí se maneja todo lo que es pues, atención a las emergencias, policía, bomberos, paramédicos, ejército, guardia nacional, todos, o sea, todo lo que se mueve, por lo menos en Michoacán y ujú, Morelia, es ahí. ujú, Y ahora tiene otro nombre. Bueno, en fin, el caso es que yo llego ahí y pues estaba lo del COVID, estaba lo de la línea de orientación. Yo estaba ahí, yo no sabía nada del COVID, yo nada más sabía que no podía salir. Era todo lo que sabía. Y llegué a la línea de atención psicológica, ujú. que era en ese entonces la de Te Escuchamos. Y yo llegué ahí a aprender, porque no sé si tú te acuerdas que la materia Primero sexo de psicológico. primeros auxilios psicológicos o psicología de desastres, no sé, algo así, nos tocó terrorismo. Fue lo único que yo me acuerdo de haber visto en esa materia. Y ahí me tocó ¿Quién aprender no la daba? esta, ay, ¿cómo se llamaba esta señora? No sé, pero yo nada más me acuerdo que trabajaba en fiscalía y contenía a la gente que iba por sus familiares y cosas así. La ¿Marisol? aventaba, pues, no, Marisol, no hace eso. Ay, un Qué saludo, chile. Marisol. Ah,
Este, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy buena, como enseñándonos esa parte, pero a mí me quedó como muy cortita la materia en ese entonces, porque pues me tocó atender personas que tenían una crisis de ansiedad porque sentían que se iban a morir porque les acaban de decir que tenían COVID. Y pues era la etapa donde decías, ya tienes COVID, casi casi que ya te morís. Me tocaba atender gente con crisis suicidas y yo no tenía la menor idea de cómo atender eso. Me tocaba atender crisis pues un poquito más como generales, por qué no se podía salir y demás, ¿no? Como todo esto lo que movió la pandemia. Y me tocó llegar en la noche y en los turnos nocturnos, que eso pasa mucho en todas las secretarías de salud, creo, que no hay gente, no hay suficiente gente. Entonces estábamos organizados para atender diferentes cosas, eran 3 áreas, una de ellas era psicología y la otra era despachar ambulancias, revisar reportes de accidentes o de gente que pues llamaba para que les mandaran ambulancias. Y de ahí me empezaron a enseñar cómo a ver eso, porque pues como no había quien, lo hacía uno de mis compañeros y me decía, vente, te voy a enseñar pues para quedarnos despiertos, ¿no? Y pues sí. Y me empezó a enseñar, mira, te tienes que fijar en esto y en esto, ¿no? Y si la persona dice esto, pues es una tal. Y si la persona dice esto, pues es tal. Y no la mandas, o si la mandas. Y si aparece mucho, pues a lo mejor si es algo grave, necesitas mandarla, ¿no? Como la lógica que ya tenía él, o sí. Y así me empecé como a interesar. Entonces a mí me hablaban mis compañeros que estaban en las ambulancias y me decían, no, pues ¿qué tiene? Y yo? Pues sabe, pero pues ahí dice que eso tiene, ¿no? Que le duele su pancita. Por eso nos vas a mandar. Y yo no sé, chica, yo nomás llegué aquí de psicóloga, más no le sé. Y entre que aprendí a hacer esta parte de la contención, aprendí a despachar ambulancias y empecé a como a empaparme como de terminología, de la lógica que ellos manejan para atender y me empezó a interesar. Y ya después entré a una de las escuelas de paramédicos porque yo quería saber, porque a mí no me gustaba en ese entonces que algunos de mis compañeros, no voy a decir quiénes, pero me hablaban como en términos que yo no conocía y era como con toda la intención de que yo no les entendiera. Y a mí eso no me gustaba, jamás me ha gustado que me quieran como eh, preguntar por algo que no sé sabiendo que no sé. Entonces me metí a estudiar y empecé a entender un poquito más como de la lógica, de por qué me preguntaban lo que me preguntaban. Ya luego decía, no, no, merita ya. Así como que iba descartando y escogiendo mejor. Y eso me daba tranquilidad también porque pues me desocupaba más rápido de acá y también atendía en este lado. Y a la par estudiaba como lo de atención a personas con crisis suicidas y los cursos que nos daba la secretaría y entonces así como que se fueron juntando en un conocimiento y otro y así como que los iba practicando en desorden, pero no en tan desorden. Terminó la escuela y mi jefe me pregunta que si no quiero como seguir aprendiendo, ¿no? Yo no me podía subir a las ambulancias de la secretaría porque pues, no se puede, o sea, no aceptan ni voluntarios ni nada, es como muy tajante en ese aspecto. Y yo en mi cabeza decía, bueno, yo voy a ser paramédica de oficina porque pues yo no creo que me vayan a dejar subir ahí, porque en las prácticas que yo hice tampoco fue como que atendiera tantos incidentes, ¿no? Sí aprendí, pero no aprendí como para las emergencias. Y ya cuando me dice esto de que si no me quiero lanzar, pues y ya. Y me volví a lanzar y empecé a aprender un poquito más y pues me gustó. O sea, la verdad es que disfruto mucho estar ahí en el kit. Que ahorita, ¿no? Yo creo que sería como un tema, el, las ambulancias. Porque yo creo que es como, ahorita que te escucho, ¿no? La gente que no sabemos de cómo opera ahí adentro, pensamos que se hace y que no mandan la ambulancia porque no quieren y que a veces tardan mucho, ¿no? Y que Ajá. luego yo,
Carolina, necesito una ambulancia. Y ya. Sí. Y tú, Ah, bueno. ajá. Se mueve. Ah, no está grave. No, no es cierto, no es cierto. Sí, o sea, tiene toda una lógica y tiene también vicios y tiene como todo un Un proceso detrás. protocolo. Ajá. Ujú, Y así como que entre más vas sabiendo, más calma te da. O bueno, a mí eso fue lo que me pasó. Que entre ujú, más conocía, más calma me daba y decía, bueno, no creo que sea tan complicado que alguien más tiene más experiencia lo controle y a mí me ajá. diga qué hacer. Y ya, nada más me encargaba de mi pedacito y ya, eso era todo. Eso era lo que a mí me daba como calma y que yo ya sabía cómo funcionaba ese pedacito. Ajá. Entonces, sí creo que es importante saberlo ahora que ya lo sé, porque pues a cualquiera nos puede pasar algo que no esperamos y que pues necesitamos atender. Um, Eso era también parte de lo que me motivaba, que decía, bueno, esto puede ser tan común que quiero por lo menos no perder la cabeza y empezar a correr en círculos, ¿no? Porque Ujú, puede pasar, o sea, también no es juzgable la reacción que tengas en un evento trágico y traumático, pero yo lo pensaba y decía, bueno, no va a servir de nada que yo corra en círculos, a mí me gustaría saber qué hacer por lo menos o tener la suficiente entereza mental para llamar a emergencia. ujú. Y también, Y ya es donde entras entonces en el conflicto. Ser psicóloga o ajá, ser paramédico. sí, porque si te fijas poniéndolo así, pues es como muy Ah, contrapuesto, ¿no? Y desde donde yo estaba en ese entonces, cuando empecé a conocer más, decía, pues es que la psicología no entra más que para enseñarles primeros auxilios psicológicos y ya, y el ujú, perfil CASIC, y cómo contener una crisis suicida. Y ya me tocó ir a una crisis suicida de un chico que se iba a aventar de un puente, ujú, que ujú. no sé si alguna vez lo escuchaste. Creo que sí me contaste, Ah, pero nada sí, más sí. así como de, ah, yo estoy ahí. En los Ujú, mejores eventos yo. Y no, o sea, también es muy diferente cuando la persona no quiere hablar. ajá, Es otra lógica. ¿Y qué haces? Entonces ahí me di cuenta de que sí hay limitantes en lo que yo sé para aplicarlo en campo. Y ahí ujú, qué haces, pues nada, o sea, vuelves a lo básico, terapia de sujeción y ya. Pues qué haces, ujú. ¿Y sí se aventó? no, ¿No? lo bajamos. Ujú. ¿Cómo es? No sé si puedes contar ¿Qué cosa? cómo es, cómo fue tu experiencia, ¿no? Llegar al lugar. Porque pues yo creo que valga la redundancia, ¿no? Es toda una experiencia el saber que está alguien que depende de lo que tú hagas para que continúe con vida o ya no. Fíjate que eso fue un tema cuando después, Ajá. ahorita te cuento más o menos cómo fue la experiencia, pero fue todo un tema porque volvemos a lo que hablábamos al principio. El decir que eres psicólogo o psicóloga te da como una autoridad profesional para decirle a la gente qué hacer, que no es la lógica, por lo No menos sabemos. de muchos Ujú, profesionistas de esta área, el decirte qué hacer, porque eso es responsabilidad de la persona que va contigo, no tuya. ujú, Entonces, muchas de mis compañeras me decían, ¿cómo llegaste? Y dijeron, ella es la psicóloga, ella va a hablar con él. Eso te da como, si es una presión de, sí. está en mis manos, que esta persona no se vaya a morir, que es una presión que yo sentía al principio de la línea y era solamente por teléfono. Y luego me di cuenta de que, bueno, pues este chico yo no sé de dónde viene, yo no sabía de qué onda, yo nada más sabía que estaba en el puente y que yo iba a hacer mi mejor esfuerzo porque no se aventara. Entonces, este, me acuerdo que yo iba atrás en la ambulancia y me llamaron una de mis jefas y me dijo que yo iba de las dos de paramédica y de psicóloga, la que funcionara. Y yo, bueno, Ujú, chido, pues a ver qué sale, ¿no? Dije, bueno, últimamente nadie, creo que nadie aquí ha hecho como una intervención doble, entonces pues yo voy a hacer lo que yo pueda, porque ujú, yo nunca había salido de campo como psicóloga, porque por lo general no lo hacemos. ajá, Entonces iba pensando en la ambulancia, yo ya quería llorar, decía, yo ya, bájenme, yo ya no quiero ir. Pero dije, bueno, en este momento no
no importa cómo yo me sienta, importa que la persona no se vaya a saltar, no se vaya a aventar, ¿no? Y entonces llegamos y pues vimos al chico ahí, luego también habían parado el tráfico en ambos sentidos para que pues no lo fueran a aventar o algo así. Estaban maniobrando los bomberos de Tarímbaro. Hay un compañero de ahí en bomberos de Tarímbaro. Y pues estaban tratando como de hablar con él, pero él Ajá, no quería hablar. no dejaba, no. Sospechábamos que también que había consumido algún tipo de droga por la reacción que tuvo después y que en algunos ratos estaba tranquilo y ya luego así como que se empezaba a lebrestar y que lo iban a matar y que le estaban cortando el cartucho, no sé, estaba como muy inestable el chico. Entonces llegamos y empezaron a decir, ahí viene la psicóloga, y yo, ay no, no me pongan esa presión a mí. Y pues, Así lo voy a titular este ah, capítulo. Ahí viene la no, psicóloga. ay no, fue horrible porque pues había una filotota de carros, había una filotota de carros, había gente ahí porque no falta la gente chismosa, si no están involucrados mejor vayan, sí, porque, ay no, es una presión muy innecesaria. Y era así como de, todos tenían una opinión, era entre la gente que decía, ya aviéntate, y era el otro que decía, no te avientes, la vida es bonita y no sé qué y no sé cuánto. Entonces todo el mundo quería hacer algo, todo el mundo quería estar como ahí. Yo era la única que no quería estar como ahí hablando con el chavo, ¿no? Y ya, entonces llegamos, subimos al puente y me dice el compañero que te digo que está en Tarímbaro, todo tuyo, y yo, ¿sí, qué quieres que le haga? Ya le sacaron el nombre por lo menos. Y ya me lo dicen y ya le empiezo a hablar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? O, pues es que Qué no sabía cómo difícil, llegar, claro. ajá. O sea, imagínate que es una persona que está sostenida nada más porque está bien paradita en una tira de metal. Nada más, Sí. era lo único que le impedía caerse. Entonces yo llego y le digo, oye, ¿puedo hablar contigo? Oye, ¿no? Y gritándole porque pues estaba altísimo. Y él decía, no, es que ya me voy a tirar, es que no se cae, no sé cuánto. Estaba en medio de la crisis, más aparte de lo que sea que haya consumido, siguiendo como esta teoría de que había consumido algo, no se dejó, no quiso hablar, con nadie quería hablar. Y fue también así como no lo pude hacer hablar. Ujú. Pero también dije, bueno, si no quiso hablar, ¿qué más vas a hacer? Entonces empezamos a presionarlo con mis compañeros para que se pasara por lo menos a la estructura de que tenía un poquito más de eh, como de Zona segura. espacios, ajá, que fuera un poco más segura para él que la varita esa. Entonces empezó a cruzar entre las dos varitas que estaban en el puente y le decíamos, es que tranquilo, mira, vamos a hablar, vamos a platicar y vamos a ver la manera de poderte ayudar. Y había otras personas que decían, tengo toda la tarde aquí contigo, no chingues, no sé qué, ya bájate, no sé. O sea, como dentro de esta Ujú. desesperación, o sea, él estaba, ponle que intranquilo, pero también generaba mucha como tensión en el personal, porque también eran responsables y tenían mucho rato ahí y no lo habían podido bajar. Haya sido por lo que haya sido, no podía bajar, no podían bajar. Entonces ya mis compañeros también empezaron como a juntarse para empezar a hacer más chica la zona en la que él estaba. Empezó a saltar y pues yo ya me rendí con mis intervenciones de psicología y ya mejor fue como físico. Y en una de esas se me cruza a mí por enfrente, yo lo agarro del pie y como yo estaba trepada por dentro del puente, lo único que hice fue jalarlo y ya los demás lo terminaron de bajar. Y ya, y así quedó. Y logramos sacarlo de ahí, Ujú. lo llevamos a que lo atendieran y ahí quedó. Y creo que ahí sigue porque no han encontrado familia porque él no es de aquí. Ujú. Que ahí es como todo un tema, ¿no? O sea, hablar de suicidio es bien complejo. Ujú, Ujú. Porque
Pues luego pensaba, ¿no? Y digo como, seguramente está en un psiquiátrico. Sí, está en el psiquiátrico de Ujú. Morelos. Y me pregunto, ¿no? Como, ¿y eso será vivir? Y justo fue una pequeña plática que tuve Ajá. con uno de mis compañeros que estaba ahí, que decía, ay, bueno, ya lo bajamos, ya está bien, ¿no? Va a estar bien. Y yo me quedaba pensando pues, qué va a pasar después, Ujú. porque no traía identificación, no nos decía cómo se llamaba. El nombre se lo sacaron, creo que alguien que lo conocía más o Ujú. menos y que Ama que no lo No ubicaba ubicaba. de nombre, y era todo. No teníamos apellidos, no teníamos nada, 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 nada. Era un Ujú. desconocido. Y nos dieron como la indicación de que lo sedáramos para que pudiéramos trasladarlo. Y decía, bueno, ya alguien más lo va a atender. Y yo sí, pero a mí me preocupa más qué va a pasar después, Ujú. porque es todo un tema después, cuando alguien tiene una crisis suicida. Los cuidados, la persona que está al cuidado, el autocuidado que va a tener, porque es complicado escuchar a una persona Ujú. que pasa por una crisis suicida o que tiene como todas estas frustraciones o pensamientos que lo hacen sentir tan mal que la única opción más viable es dejar de existir. Es Ujú. complicado también esa parte, tanto de cuidar como de asumir que no lo hiciste y que pues a lo mejor no era lo que querías, pero sí lo querías, pero no sé, pero quién sabe. Entonces es todo un tema. Y yo le decía a mi compañero, no sé si tiene familiares aquí, no sé de dónde viene, no sé cómo estaba su vida antes de que empezara con la crisis para aventarse del puente, no sé si va a haber alguien que se interese por su bienestar, no sé si va a haber alguien que le vaya a poder dar un tratamiento, porque también eso fue todo un tema de dónde lo atienden, Ujú. porque yo aquí en otro hospital no lo iban a atender, Ujú. porque pues tiene alguna situación psiquiátrica y yo no lo quiero aquí. Y en el otro era como de, pues yo no tengo nada para atenderlo, Ujú. hágale como quiera. Y era en el psiquiátrico. Ujú. Entonces, ¿en dónde va a caer, no? Y es justamente como, nadie quiere atender a los que tienen como toda esta carga. Sí, porque, o sea, y volvemos a repetir, este no es un canal que busque educar, porque no quiero Ujú. meterme como en temas controversiales, pero pues yo creo que las personas que intentan suicidarse, eh, pues no es como que un día se levanten y digan, no voy a suicidar. Yo creo que hay una serie de acontecimientos que los rebasan, ajá, y que ven como única salida a eso. Y a lo mejor otra gente dirá como, qué cobarde, ajá, como que hay más salidas, ¿no? Pero cada quien ve lo que y tiene las herramientas diferentes. Y pensaba en el Día Mundial contra el Suicidio, ¿no? Ujú. Y yo decía, pero ¿por qué contra el suicidio, no? Si más bien pensaba en por qué no se ve como la manera de ver, valga la redundancia, que hay atrás que los lleva a cometer ese acto. Porque sí, la vida es fea. Ajá. Es complicado. Pero yo creo que sí, o sea, a menos que sea como un paciente que tenga como algo, alguna lesión cerebral o por el estilo que digamos que no esté como en sí, en su razonamiento. Pero los que sí, que la vida los llevó así, no sé si supiste, o yo creo que sí viste en mis historias, de una señora que estaba como Ah, pues en sí. situación de calle y todo ese tema, ¿no? Y incluso no yo le preguntaba como si en algún momento llegó a pensar en suicidarse. Pues su respuesta fue no, como yo decía, pero Ok. ¿por qué no? Ajá. Ajá. Si tenía como, digámoslo, ¿no? Todas las condiciones para pasar al acto. Y habrá otras personas que hubieran dicho, pues sí. Es que volvemos justamente a esta parte de lo subjetivo y lo que puede o no haber en la persona. Y lo podemos ver desde algo muy trágico de que tenga una situación tan precaria que digas, pues la verdad no puedo vivir, ¿no? Y a lo mejor la persona no lo piensa así. Ujú. ¿Por qué debería, porque esto como vivo sería malo? Y no es justamente como para educar ni decir qué es bueno y qué es malo y cómo debería ser la vida, porque no tenemos como la agencia para decir eso, Ujú. sino que
hay muchas maneras de vivir y no necesariamente tienen que ser solamente de una manera para empezar a considerar de que pues esa no es una buena vida o esa sí es una buena vida. Ujú. Entonces, eh, algo que a mí me quedaba cuando me tocaba sensibilizar a otro personal era como, es que en algún momento lo has pensado, es algo Ajá, muy común, a lo mejor ni siquiera llega como a calificar, si nos vamos como a niveles de, como un pensamiento suicida, pero están como estas bromas de, ay, ojalá ya llegue al descanso eterno, ¿no? O cosas claro. así, o en los memes, ¿no? Que salen como, este mismo chiste en diferente forma. O sea, sí es algo que piensas. Y Ujú, eso ya es un pensamiento suicida, pero no lo vemos como con esa magnitud porque dices, ay, ¿cómo yo lo voy a pensar? ¿Cómo crees? ujú. Si yo estoy bien, Ajá. ¿no? Y es algo que todos hemos pensado en algún momento. A lo mejor ni siquiera en serio, pero lo hemos pensado. Y eso es justamente el, como quitar el estigma de que las personas que tienen algún intento, que tienen están en algún punto de la crisis suicida, este, es porque la están pasando muy, muy mal. A lo Ujú, mejor ni siquiera es eso, a lo mejor es solamente situacional y es un muy, muy, muy mal día y dicen que igual como que ya no está tan padre la vida, ¿no? Y al día siguiente despiertas y dices, ah, no, sí está chida, nada más fue ayer, ¿no? ujú. Desde ahí, o sea, hay muchas maneras en las que se puede presentar, no nada más en estas situaciones de las que estamos platicando. Que ahorita que decías, ¿no? Como seguramente todos lo hemos pensado, y decía, ¿cómo se mide? Ajá, Ujú, como si es un pensamiento normal o un pensamiento anormal. ujú, Porque días anteriores mi abuela estaba acá con nosotros. Ella ahorita tiene una situación complicada. eh, y ya va a escuchar feo lo que voy a decir y espero mis tíos no se lo tomen a mal si están viendo esto. y nada es personal. Pero en algún momento ella estaba, ay, ni tú, ma, porque yo sé que tú sí lo vas a ver. Pero en un momento, y que mi mamá escuchó, y mi abuela estaba, ay, ya voy a decir, y que de verdad espero no se ataque. Pero mi abuela siempre vivió una vida horrible, horrible, desde los criterios que yo tengo para vivirla, para evaluar la Ujú, vida, ¿no? Pues, vive una vida terrorífica. Y ahorita está como con situaciones ya de demencia, y ujú, no está grande, tiene 64 años. ujú. Y, y entra en una crisis, ¿no? Fíjate, en ese momento ni pensé en ti, en decirte, mándame una ambulancia. Otra vez. Otra vez. Porque de pronto deja de respirar. Yo estaba aquí, estaba atendiendo paciente. Y la que es mi mamá está aquí a la vuelta, afortunadamente. Y mi hermana me llama, pero luego me llaman para decirme de que, ay, la tortuga, no sé qué. O sea, a veces son cosas que digo, ay, de verdad me estás interrumpiendo para esto. Y entonces vi que me llamó y le colgué. Y ya luego me llegó el mensaje de mi abuela no está respirando. Y yo lo vi y dije, ahí como que me bloqueé y dije, no está respirando yo. Tengo que detener aquí la sesión. Mi abuela no está respirando. Y como que la paciente se quedó así como, ¿qué onda? Ujú, Y ya, me fui. Ajá, y ya llegué y ya estaban ahí como sus hermanas de mi abuela y unas tías mías intentando hacer que volviera. Y pues volvió. Ujú. Y entonces ya ahí, ¿no? Como me quedo con ella y porque le dicen eso, ¿no? Pues ya regresaste a la vida, ¿no? Y yo le pregunto, si te vuelve a pasar, ¿quieres que te revivamos o no? Y ella me dijo, no, ya no, ya déjenme. Ajá. Y mi mamá voltea y se me queda viendo como de, ¿para qué haces ¿para qué esa pregunta? preguntas, no? Ajá. Ajá. Pero, y yo decía, pero es que a lo mejor realmente ya, o sea, no quiere vivir y pienso como, o sea, es como te digo, es un tema bien controversial, pero yo decía como, qué egoísta. O sea, ¿para qué tenerla viviendo por yo no sufrir? Y sufrir, porque al final de cuentas se sufre verla así, en ese estado. Ujú, Y pues si ya varias veces, porque a lo que entendí, ya varias veces le ha sucedido, como que la regresa, ¿no? A la vida, y digo, pues ya a lo mejor. Y se escucha feo, y le dicen, no, pues sí, yo sé que decir
ya no va a estar. Pero decía por el sufrimiento de todos, ¿no? Y de ella misma, de decir, pues ya, o sea, no, no me despierta. Pero volvemos a esos asuntos, ¿no? De, ¿Cómo sería el buen vivir entonces? ¿O hay ajá, un buen vivir? ujú, Y fíjate que me pasa mucho de repente, pues esto de estar observando cosas no se apaga. No sé si a ti se pasa, pero a mí no se me apaga. Y cuando llegamos al hospital, a veces hay un familiar y le empiezan a explicar, miren, pues a lo mejor va a requerir intubación, no quiere decir que necesariamente esté grave, pues, o sea, le explican el ujú, por qué y las probables consecuencias que tenga que le ujú, metan en tubo, un tubo en la boca, ¿no? Y, y hay gente que dice no, porque lo van a lastimar. ujú, Y de entrada no puede ser como, pues, ¿cómo crees? Pues si se va a morir si no lo hacen. Pero como la persona no puede responder y no pueden decir, y nunca le preguntan, es como, pues no, ujú, y no quiero, y hazlo como quieras. Hay algo que se llama alta por máximo beneficio, que es cuando la persona ya va a fallecer, y en lugar de que pues ya le den el alta celestial, te decía, este, prefieren pues que lo haga en su casa, porque ya no hay nada que se le pueda hacer en el hospital, más la carga de trabajo, más lo que, pues, los pacientes que van llegando, ¿no? Entonces es como, pues, no, no es por ser cruel, pero pues la verdad no le podemos hacer nada aquí. Hasta eso hay doctores que ujú, sí lo explican como de una manera muy, muy linda, muy humana, y hay personas que dicen, no, es que háganle, todavía háganle, y no es tanto por la persona, sino por la familia, ¿no? Que ujú, hagan todo lo posible porque siga viviendo. Pero volvemos a esta pregunta de, bueno, ¿qué calidad de vida va a ser esa? O ajá, eso va a ser un buen vivir, si queramos como verlo así. Entonces, son como muchas cosas que se juntan. Y el por qué no preguntas, bueno, pues porque creo que es una pregunta válida. Para mí, ujú, luego también me meto en problemas por las preguntas que hago, ¿no? Por justo eso, bueno, ella quiere que la revivan, ella ujú, quiere que la intuben, ella quiere que, que le hagan todas esas cosas, y a lo mejor no. ujú, Incluso hay personas que ya tienen como la instrucción, ¿no? No, pues no quiero que me reanimen, no quiero que me intuben, no quiero nada, no quiero nada. ajá, Y a la mera hora dicen, pues ella no quiere, pero yo sí quiero. Entonces es ujú, más como la necesidad de el otro que, o de la otra persona que está ahí, que de la persona que, a la que le van a hacer. ujú. Sí, es como un tema bien complejo hablar siempre de la vida y la muerte, de las Ujú. condiciones dignas y no dignas. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Porque ya nos estamos haciendo, Ya va, marcando terreno muy peligroso. sí, sí, sí. Que luego a veces sí me pregunto yo, como digo, pues estamos en el campo de la salud. Y como todo campo de la salud, lo que pretende es, pues, conservar la vida. Ujú. Ujú. Y de pronto cuando llega un tema de suicidio, de intento de suicidio, si te quedas ahí como, ¿qué haces, no? Recuerdo mucho un caso, creo que contó la maestra de la chica que se quería desollar Ujú. el estómago y que luego quiere, como que va cambiando, ¿no? De, por ejemplo, ahorita, como lo de Silvia Final, que fue como un tema, ¿no? También bien Oh, sí. controversial, lo de la Ah, eutanasia pero y sí es que no. cierto. Sí, sí ¿Cómo era crees? verdad, ajá. Y que de pronto dice Qué elevada mi sí, amiga. dice sí, y pues están haciendo todos los trámites y luego dice no, ajá. Pero por la misma presión de la gente. Es que es justo eso. O sea, em, no es comercial ni nada, pero como ahora ya me hallé en el área de Ujú, los enfoques, porque tú sabes bien que a mí me costó muchísimo como encontrar desde dónde quería abordar mi espacio terapéutico. Eh, algo que dice en la terapia narrativa o en el enfoque postmoderno es que no hay reglas, o sea, y a veces hacemos más por las voces externas que la propia interna, o sea, la pregunta es si tú estás viviendo la vida que querías vivir en algún momento.
cuando empezaste a pensar en ello. Y te quedas así como, ¿cómo crees? Pues no, o sí, o a lo mejor voy en camino de, que es justo esto, a lo mejor si ella tiene la capacidad de decidirlo aún, pues qué bueno que pueda decidirse en el momento que ella quiera. Tiene los recursos, tiene como el espacio, pero la voz como social o la voz externa o a lo mejor de alguna de sus hijas, no tengo la menor idea, dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a suicidar? Sí, creo que hasta Andrés Manuel intervino, como diciéndole de los buenos usos y costumbres de la religión, de que Dios es el único que decide cuándo no. Es otro tema, no vamos a hablar de religión. No. Pero no, pues yo veo a la señora y digo, ay señora, pues sí, hubiera continuado con su procedimiento, ¿no? Es que es eso, o sea, es mejor como que viva por encima de todo, hasta de la lógica o de sus propios deseos. No sé, es como muy feo. Y a propósito de la muerte, como qué situaciones difíciles en la vida te han pasado para que la gente te conozca. Difíciles en qué sentido, porque todos los días de repente me hace Pues difícil. levantarme, pues volvemos a la subjetividad, ¿no? Para ti, ¿qué ha sido difícil? Yo creo que, a ver, ahorita la que se me viene a la mente y que creo que va relacionada al por qué decidí también formarme como paramédica, fue que mi abuela se enferma como, yo tenía 15 años y se enferma de insuficiencia renal y demás. Y para mí fue muy difícil verla en esa situación, de ver cómo era ella antes y unos meses después ya no reconocerla porque alucinaba, porque ya no podía hablar, porque tenía un deterioro neurológico muy complicado. Y alguna vez yo, según muy pudiente y así, quise ir a cuidarla. Ella estaba en el ISSSTE. Y mi mamá me dijo que no fuera, que no lo hiciera. Y yo, necia, le dije que sí, que lo quería hacer. No pude, no aguanté 15 minutos, porque yo no podía soportar verla a ella así, porque es como mi segunda mamá. Entonces fue así como un impacto muy grande y yo no sabía qué hacer en ese entonces. Y este fue un momento complicado en mi vida, como asumir esa pérdida que no era pérdida, pero sí era pérdida, porque ya no volví a ser la misma desde entonces, por todo el daño que tenía y porque fue muy complicado encontrar qué era lo que tenía. Más aparte que se va, entonces es como una ausente pero presente. Eso ha sido algo complicado. Asumir ser la primera persona que se entera de el intento de suicidio de alguien muy cercano y que se despida de ti y decirte que ya se va. Y es así como de, ¿a dónde vas? ¿O cómo? Ese fue un momento complicado porque pues, haya sido como haya sido, la verdad no me acuerdo qué fue lo que hice, pero le llamé a quien tenía que resolver y lo hizo. Ese fue un momento complicado. ¿Qué otro? Lidiar 4 años y medio con un grupo de gente muy complicada también fue un momento difícil de vivir. El tener la incertidumbre de no saber hacia qué enfoque irme también fue algo que me llevó a iniciar terapia, porque yo me sentía inadecuada en el espacio, pensando que todos ya sentían como esa certeza de a qué se querían dedicar, y yo no la sentía. Entonces, pues con lo que yo sabía en ese momento, me decía, algo está mal en ti, chica, porque yo no veo que ellos tengan esos problemas, porque no sé si en algún momento lo has mencionado, pero fuiste uno de los que yo veía que ya tenían como la certeza de que querían irse hacia lo psicoanalítico. Y mucho tiempo yo estuve como también involucrada ahí, también me involucré en el sistémico, me involucré así como que en varias cosas, pero nunca terminaba de aterrizar. Hasta ahorita.
Entonces mi camino fue distinto y yo no tenía en la cabeza la posibilidad de que yo a lo mejor tenía un camino distinto que recorrer antes de escoger el enfoque. Que a lo mejor viéndolo desde afuera dices, pues sí, o sea, pues es como lógico, ¿no? Ujú. Pero en ese momento, con la gente que me rodeaba y lo que yo sabía, yo lo sentía como que algo estaba mal conmigo. ¿Qué más? Que si no, ahorita que como que tocas ese tema, yo recuerdo que Osmaira, esta es una cordial invitación Ah, a que sí. Ah, asistas, sí. Siempre es un placer escucharla. porque es una persona muy inteligente. Sí. Ajá, ella Yo era la quiero mucho. de las, es de las Es. personas que más hablaba de psicoanálisis y que Ujú. siempre era como un discurso, ¿no? Y de pronto creo que ella tenía como esa presión, o no sé, yo así lo percibo, ¿no? Como en comentarios que he escuchado, de que ahorita ya no se dedica a la clínica, ¿verdad? Creo que no. ¿Mm? Como que se dedica a otra cosa. Ajá. Sería importante que nos pudieras contar a qué te Aquí dedicas estamos ahora. asumiendo muchas cosas precisamente. Ajá. Damos una actualización. Y a lo mejor no, yo percibí a Osmaira como dedicándose a la clínica y a lo mejor eso a mí no me interesa y creo que da como charlas, ¿no? Como La cosas verdad es así. que le perdí la pista. De repente veo fotos que sube como Ujú. en encuentros o así. Ajá, Es como más social. como más social. Ajá. Ajá. Como Y, que yo me acuerdo vagamente, y necesitamos que nos haga la aclaración de que ya así como que se había alejado como del psicoanálisis ortodoxo porque tenía como tintes machistas, que yo no me quiero meter en problemas, pero sí ajá, los tiene. Y de ahí como que empezó a hacer más crítica con el feminismo. con el feminismo, Ajá. se fue como mucho por el feminismo. Ujú. Y es el último que yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Pues ojalá pronto esté por acá. Sí, Le voy a mandar mensaje a ver si ajá, quiere, sí, ojalá que siquiera. para tenerla acá y escuchar, ¿no? Y que, pues yo creo que desde que entré, yo estaba enamorado de Freud. Ajá, sí. Ahí está. Y Por aquí afuera, lo ajá, tenemos, lo tenemos acá. tatuado casi, no. Ajá, y que sí, ¿no? O sea, y creo que fue mucho con quien me empecé a relacionar. Ujú, Que yo siempre, creo que en todos los capítulos lo he dicho, ¿no? La maestra Alejandra Cantoral, pues, ujú. que también espero un día tenerla por acá. A lo mejor cuando ya haya más escritores, formó parte muy importante y hasta la fecha de lo que hago como aquí en el consultorio en la clínica psicoanalítica. Y que yo recuerdo que algo que siempre me decía ella era eh, tiene que saber bien desde qué paradigma va a estar leyendo y desde qué paradigma va a estar escuchando para que no tenga como esas contradicciones Ujú, epistemológicas eh, sí. y sepa, ¿no? Y creo que esa es su postura. Y a lo mejor habrá otras posturas que digan como, pues está bien saber de todo. Y así ya eliges algo. Pero yo, por ejemplo, de la maestra le he escuchado que dice, pues yo no leí otra cosa y no sé otra cosa que no sea psicoanálisis. Y yo decía, pues, desde mi perspectiva, ¿eh? A Ujú. lo mejor por la tuya es otra. Ajá. eh, Justamente atiendo un caso de una chica que está como en proceso de formación. Y luego me trae así como y Skinner y Watson y quién sabe quién. Y yo pues me acuerdo, pero Ajá, así así de como que que. por encima de quiénes son. Ujú. Pero realmente como sus prácticas y lo que hacían no recuerdo mucho. Y ya se me fue la onda, pero el chiste es que pienso también que volvemos al mismo asunto de la discusión del si hacer una sola cosa o hacer varias cosas. Es que yo creo que es más que esas dos opciones. Ujú, Ah, o sea, tampoco creas que está como muy trabajado en mí esa parte, apenas como que lo estoy asumiendo como realmente una posibilidad, ujú, porque justamente ¿qué es? Mi docente principal se llama Enrique y tiene nuestra edad. Entonces ujú. es así como que él se dedicó a estudiar, 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 estudiar. Y él llegó iniciando las clases justamente con ese mismo dicho que decía Cantoral y que yo en algún punto estaba en desacuerdo, pero sí tiene que ver desde dónde te posicionas, porque a partir de ahí puedes sostener lo que dices o las intervenciones que haces o el responder y por qué esta pregunta. Que mira, yo te voy a confesar algo. Y compañeros que están viendo esto.
no se ataquen. A mí la verdad, y que me impresiona mucho, que a mí me ha ido bien, siempre. Ajá. Ujú. Desde que dejo de ser docente. Por eso tuve una mala experiencia. Partido del trabajo, ya págame. Me encanta. Este, y en el consultorio a mí me empezó a ir muy, Siempre muy te ha ido bien. muy bien. Ujú. Ujú. No es por alardear, No, 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 de verdad Ajá, que Juan ha sido como un referente para nosotras, hablando de las que estábamos involucradas en el grupito original, ajá, porque siempre has sabido cómo hacer las cosas, siempre has tenido un posicionamiento desde antes, y creo que desde que salimos dijiste algo en algún audio que yo recuerdo que decías, recuerden su posicionamiento. ujú, También Yora ha hecho mucho como para encontrar su ujú, posicionamiento y le va muy bien y yo la quiero mucho y ujú, sabe mucho ujú, de su área, ujú. pero porque ella también ya está como muy enfocada. Ah, creo que sí, a ella también le tocó como a mitad de la carrera escoger y Ajá, escogió muy bien. ujú, Entonces, justamente creo que parte de lo que nos ayuda es encontrar nuestro posicionamiento, porque no te imaginas cuánta gente ha encontrado que es ujú, psicoanalítica de corazón, pero que se tiene que dedicar a otra cosa porque no les es funcional. Entonces hacen como cognitivo, o hacen otro tipo de corriente ujú. y pues Y no les va bien. y no les va bien. Ese es el asunto. Ajá, y Ajá. por eso les digo, no me cancelen. Ajá. No, o sea, tienen que ver muchas cosas, porque también hay gente que hace cada práctica cuestionable, que no vamos a raspar muebles aquí porque ya de por sí. Ujú, Y les va muy bien, pues mira, qué ujú, padre, pero también tiene que haber como una responsabilidad en lo que haces y lo que ujú. dices con las personas. Sí que luego a veces yo me ponía a pensar, porque recuerdo bien una vez que hubo como una conferencia o algo. No, no fue lo de la conferencia, fue de esta señora que, ay, mejor no voy a decir ¿Quién? eso, pero No, dilo, ya, dilo, dilo. lo voy a silenciar. En una reunión, con varios colegas, ¿no? Ajá. Y recuerdo que me empezaron como a amontonar y la maestra les decía, pues pregúntale a Juanjo. Ajá. ¿Pero por qué? Como para preguntarme cómo era que me iba bien y cómo era que me podía y me puedo mantener exclusivamente de la clínica. El Porque sueño. el sueño de muchos. Y les digo otra vez, no es por alardear, pero yo creo que mucho tuvo que ver que yo desde que, inclusive cuando entré, como que yo decía, pues psicoanálisis, psicoanálisis, y luego pues me empiezo a relacionar con Gente maestros del psicoanálisis. que hacen práctica en psicoanálisis y pues ya, me termino de enamorar cuando entro al servicio y estoy ahí pues muy de la mano, ¿no? Con la maestra Ale y que ella me decía eso, póngase en una postura, si va a ser conductismo, pero que entonces sea conductual, si va a ser humanismo, que sea humanismo, y si va a ser psicoanálisis, que sea psicoanálisis, pero no puede estar como que jugándole a un lado y al otro. Pero es que, ¿sabes qué? Y en eso por eso mucho tiempo estuve en desacuerdo con eso que decía la maestra Cantora. Es que a veces en los espacios no se presta, porque también llegan personas que no se prestan, porque hay algo que se dice mucho en Ajá, psicoanálisis, que es que no todos pueden ser candidatos a ser estar en el analistas, espacio, analizantes. ajá, no Ujú, pueden estar en ese espacio por X y Y razón. ujú, Entonces, todos los enfoques tienen un límite. ujú, Y
por ejemplo, que estoy en el sector público, te decía, Ajá. a veces no puedes hacerlos con psicoanálisis, porque yo llegué queriendo hacer psicoanálisis en la línea y no se puede. Ujú. Sí se puede, pero tiene una lógica diferente, pues. Y fue que empecé a adentrarme y desempolvar lo que nos habían enseñado de primeros auxilios psicológicos no sé si tú tomaste ese diplomado con fiscalía. No. Ah, bueno, pues en la pandemia, cuando empezó este dispositivo de la facultad, hubo alguien que nos llevó como a profundizar un poquito más en esto de los primeros auxilios psicológicos y dije, ah, bueno, me acuerdo que era como pues por así, o sea, ¿no? Que tiene que ver con la psicología de emergencia, que tiene que ver con que atiendas, termines y se canaliza. Ujú. Es todo lo que es. Ujú. Cosas más, cosas menos, ¿no? Pero es una lógica que funciona mejor que a lo mejor intervenir desde el psicoanálisis. Ujú. No, a lo mejor me falta como entender esa parte que puede abordar ahí, pero a mí en ese momento no me No te funcionó lo gusta. que yo sabía. Ujú. Y tienes que estar como variando. Y también en la lógica de sector salud, lo que más funciona es el cognitivo conductual y a mí no sabes qué trabajo me cuesta entenderlo. Ujú. Yo no puedo entender el cognitivo conductual y no lo aplico porque también siento esa responsabilidad de, ándale, pones una técnica que vas a hacer después. Ujú. Entonces prefiero no hacerlo. Claro, sí, pues este tema sería así como súper discutido, ajá, como el posicionarte, no posicionarte, Ujú, tener como una postura epistemológica. Y volvemos a eso, ¿no? Que sí, o sea, te entiendo perfectamente ujú. que de pronto los espacios no se posibilitan, ¿no? Y no sé, ajá, como, Es que creo que sí tiene que ver, sí es muy importante posicionarte desde tu clínica, pero sí saber más bien dónde estás parado. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, en el espacio? ¿Qué vas a hacer en tu otro trabajo? Si es que tienes otro trabajo. O también ser así como muy purista y decir, ah, no, es que yo voy a poder hacer mis primeros auxilios psicológicos con psicoanálisis. Y hazle como quieras. También es una opción. sí, que, o sea, como volvemos, ¿no? Cuando iniciamos Ujú. el- el- a grabar, Ajá, que es como, y ahora, ¿no? Y digo, ajá. bueno, pues, o sea, así es el psicoanálisis, ajá, de siéntate, habla de lo primero que se te venga a la mente, por más tonto, absurdo de la pena, de la vergüenza, sin censura, y entonces, pues, pensaba, ¿no? De la clínica, lo estoy llevando ahora a un espacio público Ujú. y funciona, ¿no? Al final de cuentas, ve ya de cuántas cosas hemos hablado y podíamos así como seguir Que de profundizando. alguna manera se van ligando, ¿no? Ujú. Y que vuelvo a eso, ¿no? Por más que quisiera desde un principio como zafarme y decir, no, pues es que esto lo voy a hacer desde Juan afuera del consultorio, pues no pude. Y es que también es un poco como el papel que tenemos eh, Ajá. los psicólogos y las psicólogas afuera, Ujú. porque me acuerdo mucho que este profe que te digo decía que a mí ya me dejaron en visto porque dicen que les digo que es psicología, o sea, Ujú. tiene un peso Ujú. en las otras personas que sea psicólogo Sí, o como eso, ¿no? O sea, psicóloga. te imagino en la escena de están todos y ya ahora paso, ya llegó la Ajá, psicóloga, sí, como si tú lo fueras a salvar de que ajá, no se fuera a lanzar, ajá, como si tú le fueras a decir no te lances ajá. y ya, Y él iba a hacer caso, ¿no? ajá, Y que tiene que ver con mi pericia y que tiene que ver con mis recursos, ¿no? Y yo jamás en la vida había atendido a alguien en la calle, no, y que jamás. aparte digo, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿de qué manera? O sea, no hay palabra para que le digas a alguien no te Ujú. ¿Cómo le lances. dices a alguien que el sistema le ha fallado que sí tiene que vivir? Ajá, Tiene. sí, sí, es como bien complejo la práctica que haces. Ujú. Ujú. Entonces, pues yo creo que pues es eso, lo que yo puedo compartir Ujú. hasta este momento de mi vida. Pues vamos a entonces a ir cerrando. Este,
Este fue un episodio diferente, ajá, porque por lo regular la gente viene y cuenta aquí como más su historia y su infancia. Yo no quise contar mi historia, yo no quiero contar mi historia. Sí, no te preocupes, pero creo que fue un episodio muy interesante porque dos profesionales de la salud mental dieron puntos de vista a partir de las propias experiencias. Ujú. Y comentaba en el episodio anterior, yo recuerdo mucho que una vez iba con la maestra Ale en su camioneta y que yo llamé a un lugar y le dije, hola, buenas tardes, soy el chico Juan José Cortés. Y volteé y se me queda y me dice, ¿por qué se presenta así yo? Pues sí, sí soy. Me dice, no, dígale que es el psicólogo Juan José Cortés. Y yo, hola, buenos días, soy el psicólogo Juan José Cortés, ¿no? Y ya, entonces, digo, ¿cómo desde ahí, desde el ponerte esa, pues sí, etiqueta, ese título, Ujú. entonces parece que todo tiene más seriedad, más responsabilidad, te toman más en serio? Pero pues también que no se olviden que somos seres humanos, ajá, que no tenemos Sí, superpoderes. sí, o sea, hay algo que a lo mejor habría que trabajar más para que no me funen. Y es sobre la horizontalidad, que no somos personas superpoderosas que ya como, ay, no sé cómo se llama este señor que le dice a la gente, duérmete, y se duerme. John Milton. Ándale, él. Ujú. Siento que de alguna manera nos ven así, Ajá, como que te vamos a decir el secreto de la vida y no es así. Es trabajar ajá. con tu historia y desde el enfoque que quieras, pero trabaja con la historia de la persona y asumir responsabilidad, asumir consecuencias, como lo quieran llamar. Sí, ahorita me hiciste recordar de una plática que tuve con mis tíos un día en la noche, ¿no? Y me dicen, como, hijo, pero sí, ¿por qué se puede, como, no recuerdo bien la pregunta, ¿no? Pero era, ¿por qué se puede volver loco a alguien? Ujú. Hablando en términos de locura, de no razonar, no de demencia. Pero yo, pues dije, pues es que por todo. Ajá. Yo ahí preguntaría, pero ¿qué sería alguien loco, no? ¿O Ujú, cómo ves a alguien loco? ujú. Y trata, ¿no? Como de, a ver, pero dime esto, pero dime lo otro. Yo, pues es que pueden muchas Es bien horrible. cosas. Si ustedes tienen a alguien que sea psicólogo, psicóloga, psicóloga cerca de ustedes, jamás inicien su pregunta con, ¿tú qué eres psicóloga, psicólogo, psicólogue, lo que sea? No lo Ajá, hagan. No. O sea, desde ajá. ahí la pregunta ya es como de, oh, otra vez. Ajá, porque no, o sea, no es tan sencillo de decir, Ujú, por esto y esto, no. ujú. La psicología no es tan sencilla. O sea, se podría ver sencilla. Hay gente que la hace muy sencilla, pero no es tan sencilla. Ujú. Sí, yo recuerdo esa vez como que les platiqué, ¿no? Pues, pero es que tú qué haces, ¿no? Yo le digo, ay, pues psicoanálisis, pero ¿cómo les explico, no? Yo, bueno, a ver, escucho sueños, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo? Yo, pues sí, sí, un día, un paciente te dice que, tuvo un día soleado o que vio un sol y de pronto iba caminando y se encuentra un dado, ¿no? Y dices, y el dado tenía el número 6, pues entonces un es sol y dado, soldado, y el número 7 y tú le preguntas, ¿quién es un soldado? Y ya se acordará de algo, ¿no? Ujú. Ese es como el trabajo del analista, estar como al pendiente de unir las palabras. Y de pronto piensan como que es algo mágico, ¿no? Que uno se lo Ajá, saca de la manga. ajá. Pero pues así es como el inconsciente y no hay como una manera de decir, pues se hace así, así como tú decías. De pronto que el paciente anterior o el invitado anterior, él nunca se ha querido recostar. Ajá. Ella me dice, no, yo no. Y ahí lo cuenta y dice, es que a mí no me gusta. Yo, pues entonces si no le gusta, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Él dice como una plática. Y pues algo le ha de funcionar. Ajá. Entonces volvemos a los asuntos de la subjetividad, de no hay una verdad absoluta. Ajá. Lo que digamos, tome Les le resuena y lo resuene demás déjenlo y lo ir. que no, y no critiquen. Ajá. Y pues bueno, entonces vamos a cerrar. Ajá. Eh, no sé si quieras decir algo más. No, yo creo que de entre la nada algo se hizo, entonces Ujú. yo creo que sí está muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, por dedicar estas horas de tu tiempo en domingo. Ujú. Al revés, no, gracias por la invitación, Ujú, digo, like, ujú. ujú. Ajá, me equivoqué. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Ujú. Este, y pues espero tenerlas en una segunda vuelta. Esperemos que este proyecto funcione Sí. en, la- en-
en los alcances que tengo pensado. Ujú. Sé que no va a ser sencillo, pero que cuando los tenga en una segunda vuelta, tengamos más vistas. Ajá. Sí. Pues entonces de mi parte también sería todo, vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues muchas gracias por ver este episodio, recuerden seguir compartiéndolo, recuerden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para en cuanto les llegue, vaya la redundancia, la notificación, sean los primeros en ver el video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.